Bueno, este es el PBL9, el cual es de amplificadores. Bueno, para empezar, ¿qué es un amplificador? También son conocidos como PAN, porque por sus siglas en inglés. eh, bueno, es un dispositivo el cual amplifica y cuenta con dos entradas. La diferencia de, bueno, la salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor G, el cual es la ganancia. Bueno, aquí les mostraré los tipos de amplificadores hablando en términos de ganancia. Primero está el amplificador de voltaje. Bueno, como podemos observar, es un circuito muy básico. Eh, bueno, aparte de esto, pues está todavía la fuente de alimentación. Entonces, aquí lo que tenemos es una resistencia RI y una resistencia RO. También tenemos una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Lo que aquí tenemos que hacer es intentar que nuestra resistencia RI sea la más o intentar que sea infinita, y la RO intentar que sea cero. Esto se debe a que cuando le ponemos una fuente de voltaje de este lado, mm, va a alimentar a la fuente de voltaje dependiente de voltaje y nos va a dar una ganancia, la cual es VO sobre VIN. Bueno, posteriormente pasaremos al amplificador de corriente. Lo mismo sucede aquí, tenemos una resistencia RI, una resistencia RO, y lo que vamos a tener aquí ya no va a ser una fuente de voltaje dependiente de voltaje, sino una fuente de corriente dependiente de corriente. Bueno, aquí lo que podemos observar es que RI debe ser casi cero y RO debe ser infinita. Esto para que cuando la corriente venga, toda la corriente se pase a la resistencia RI, y al momento de que la fuente de voltaje la fuente de corriente dependiente de corriente, proporcione la corriente, ya toda la corriente se va a ir a la salida y la resistencia RO debe ser infinita para que no pase nada de corriente por esa parte. Ahora tenemos el amplificador transconductor. Este es algo parecido al de corriente. Como podemos observar, es algo parecido, solo que aquí, en vez de tener una fuente de corriente dependiente de corriente, tenemos una fuente de voltaje dependiente de corriente. Lo mismo sucede, bueno, tenemos una resistencia RI y R0, las cuales deben ser infinito. Y bueno, nuestra ganancia es dada por la corriente de entrada sobre el voltaje de salida. Y para finalizar tenemos el amplificador transresistivo. Este es parecido al amplificador de voltaje, solo que igual, en vez de tener una fuente de voltaje dependiente de voltaje, tenemos una fuente de corriente dependiente de una fuente de voltaje dependiente de corriente. Igual sucede lo mismo, tenemos una RI, una R0. Y bueno, lo que vamos a intentar aquí es que nuestras resistencias sean cero. Esto para que cuando la corriente pase se vaya toda la corriente a RI, y cuando, tengamos el voltaje, para hacer el divisor de voltaje, todo el voltaje se va a ir a nuestra salida. Aquí tenemos el análisis para el PBL9. Primero tenemos un amplificador de voltaje, el cual va a recibir un voltaje y tendrá un voltaje en la salida. Para calcular esto, bueno, y de igual manera tiene una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Ahora, para calcular cuánto será la relación entre el voltaje de salida y el de entrada, primero realizamos un divisor de voltaje en la entrada para saber cuál es el voltaje que recibirá esta resistencia. Al realizar la operación tenemos que dar aproximadamente 0.999 veces el voltaje de la fuente, por lo que es prácticamente lo mismo, está recibiendo casi todo el voltaje de la fuente en esta resistencia. Ahora para la salida, y de igual manera realizamos un divisor de voltaje
tenemos que tener que esta resistencia, la resistencia de carga, sea mucho más grande que la resistencia de salida para que reciba todo el voltaje de la resistencia de carga. Al realizar la operación y teniendo una ganancia de 100, tenemos que la relación entre el voltaje de salida y el de entrada es de aproximadamente 98.901, lo cual es lo que nosotros deseamos, ya que es prácticamente 100. Ahora tenemos un amplificador de corriente. En este caso tenemos una entrada en corriente y en la salida también tenemos una corriente y usamos una fuente de corriente dependiente de corriente. De igual manera, al inicio realizamos un divisor de corriente y aquí queremos que toda la corriente se vaya a esta resistencia, por lo cual tiene que ser mucho más pequeña que esta resistencia. Y tenemos que aproximadamente recibirá 0.999 veces la corriente de entrada de la fuente. Y ahora para la corriente de salida, de igual manera realizamos un divisor de corriente y aquí también tenemos una ganancia de 100, por lo que al final la relación entre la corriente de salida y la de entrada va a ser aproximadamente 98.9, lo cual también es bastante cercano al valor que nosotros deseamos obtener. Ahora tenemos un amplificador de transconductancia. En este caso, en la entrada tendremos una señal de voltaje y en la salida una corriente. Para esta, de igual manera, realizamos un divisor de voltaje y tenemos que el voltaje en esta resistencia es prácticamente el voltaje de la fuente. Y ahora para la salida realizamos un divisor de corriente. Tenemos igual una ganancia de 100 y al realizar la operación tenemos que la relación entre la corriente de salida y el voltaje de entrada es de 98.9, lo cual es aproximadamente la ganancia que nosotros deseamos obtener. Y finalmente un amplificador de resistencia en el cual tendremos en la entrada una corriente y en la salida un voltaje. Y aquí estamos usando una fuente de voltaje dependiente de corriente. Ahora para la entrada realizamos el divisor de corriente y queremos saber cuánta corriente está pasando por esta resistencia, la cual es aproximadamente 0.999 veces el valor de la fuente de corriente. Y ahora para calcular el voltaje de salida hacemos un divisor de voltaje. De igual manera, esta resistencia tiene que ser mucho más grande que esta para que reciba todo el voltaje. Entonces, tenemos que realizar la operación, nos da aproximadamente 98.9, lo cual es correcto y el amplificador está funcionando de manera adecuada. Simulamos los circuitos en LTSpice. Aquí tenemos el amplificador de transconductancia. Nuestra fuente de voltaje es de 100 milivolts. La resistencia de salida es de 100 ohms. Y nuestra impedancia de entrada del amplificador es de 1 megaohm. La fuente de corriente dependiente de voltaje tiene una ganancia de 100. La impedancia de salida es de 1 megaohm y la resistencia de la carga es de 10 kiloohms. Aquí realizamos una simulación .op, es decir que al ejecutarlo podremos ver cuál es el valor de los voltajes y la corriente de nuestro circuito. Igualmente hicimos lo mismo para el amplificador de transresistencia, solo que aquí tenemos nuestra fuente de corriente de 100 mA, la resistencia de salida que es 1 megaohm, la impedancia de entrada que son 100 ohms. Aquí utilizamos una fuente de voltaje de prueba para medir la corriente y aquí utilizamos una fuente de voltaje dependiente de corriente que está referenciada a la fuente de voltaje de prueba. Nuestra impedancia de salida es de 100 ohms y la resistencia de carga es de 10 kiloohms. Igualmente realizamos una simulación .op para obtener todos los voltajes y corrientes de nuestro circuito. Al amplificador de transconductancia vemos que a la entrada se le están inyectando 100 milivolts
tiene una resistencia de entrada de amplificación de 1 mega y tiene una resistencia de salida de amplificación de 1 mega. Corremos nuestra simulación y vemos que el voltaje de la entrada es de 0.1 volts o 100 milivolts. El voltaje, la entrada al amplificado es de 0.099 volts o ya casi los 100 milivolts. Y como es un amplificador de transconductancia, pues la salida es la corriente. La salida en la corriente es de 9.9 amperes o ya los casi 10 amperes. Para el amplificador de transresistencia, a la entrada estamos inyectando lo que son 100 miliamperes. En la resistencia de entrada amplificada son 100 ohms y en la resistencia de salida amplificada son 100 ohms, que son de baja resistencia. Corremos nuestra simulación y vemos que la corriente de entrada, que es esta, es de 0.1 amperes o de 100 miliamperes, como vemos en esta parte. Posteriormente, nuestra corriente en la resistencia de entrada de amplificación, que es esta, que es 0.099 amperes o casi los 100 miliamperes. Y como es un amplificador de transresistencia, nuestra salida va a ser en voltaje y el voltaje de salida son 9.9 volts o ya los 10 volts. Y bueno, podemos ver que los valores obtenidos en la simulación son similares a los valores que tuvimos calculados.